Siempre me ha gustado investigar temas polémicos, controversiales y misteriosos que pudieran llamar la atención de los lectores y de mis jefes. Soy un joven reportero con muchas ganas de trascender y por eso no le tengo miedo a nada. Bueno, casi a nada. Cuando me propusieron ir a una iglesia semiderrumbada por el paso de los años, en una zona antigua y restringida, no lo dudé ni un segundo. Según me habían contado, la iglesia había sido abandonada hacía más de 100 años, después de una serie de sucesos extraños y violentos que habían aterrorizado a los habitantes del lugar. Se decía que el sitio estaba maldito, que había sido escenario de rituales satánicos, sacrificios humanos y posesiones demoníacas. Nadie se atrevía a ir por esos rumbos, y mucho menos a entrar en la antigua construcción. Vi en esa historia una oportunidad única para hacer un reportaje impactante, que pudiera revelar la verdad detrás de las leyendas y los rumores. Además, me parecía fascinante la idea de explorar una zona restringida, llena de historia y misterio. Así que preparé mi equipo, mi cámara y mi libreta y me dispuse a emprender el viaje. Llegué al sitio después de varias horas de carretera. El pueblo era pequeño y tranquilo, pero se notaba cierta tensión en el ambiente. Los lugareños me miraban con curiosidad y recelo, como si supieran a qué había venido. Traté de ser amable y cordial con ellos, pero no conseguí mucha información. La mayoría se negaba a hablar de la iglesia o cambiaba rápidamente de tema. Solo uno de ellos, un anciano llamado Don Pedro, se atrevió a decirme algo al respecto. «No deberías ir ahí, joven», me dijo con voz temblorosa. «Ese lugar es peligroso. Hay cosas que es mejor dejar en paz». «¿Qué cosas?», pregunté intrigado. «Cosas del diablo», respondió él con una mirada de terror. «Cosas que no son de este mundo». «¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la abandonaron?» «No lo sé con certeza», admitió él. «Solo sé lo que me contaron mis abuelos. Dicen que hace mucho tiempo el padre que estaba a cargo de la iglesia era un hombre malo, muy malo, que hacía cosas horribles con las mujeres del pueblo y que tenía un hijo con una de ellas. Un hijo que no era normal, sino una abominación». «¿Una abominación? ¿Qué quiere decir?» «Un monstruo», dijo él bajando la voz. «Un monstruo que se alimentaba de los muertos». Me quedé helado al escuchar eso. No sabía si creerle o no, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Y qué pasó con ese hijo y con el padre?» «No lo sé», repitió él. «Solo sé que un día el pueblo se levantó contra el padre y lo linchó. Lo colgaron de un árbol frente a la iglesia y le prendieron fuego. Fue una escena horrible. Dicen que el padre gritaba como un loco y maldecía al pueblo entero. Y dicen que el hijo escapó de su encierro y desapareció en la selva». «¿Y nadie lo siguió?», no negó él. «Nadie se atrevió a seguirlo y mucho menos a entrar en la iglesia después de eso. La dejaron tal como estaba, con todo adentro, y nadie volvió a saber nada del hijo». Me quedé pensativo ante esa historia. No sabía si era verdad o no, pero me parecía increíble que nadie hubiera investigado más al respecto. ¿Qué había pasado realmente en esa iglesia? ¿Qué había sido del hijo del padre? Decidí averiguarlo por mí mismo. Le agradecí a don Pedro por su información y le pregunté cómo podía llegar a la iglesia. Él me dio las indicaciones, pero me advirtió que no fuera solo, que llevara una cruz y que rezara mucho. Le dije que no se preocupara, que yo sabía cuidarme. Me despedí de él y me dirigí a mi coche. Conduje por un camino de tierra que se internaba en la selva. El paisaje era hermoso, pero también inquietante. No había señales de vida humana, solo árboles, plantas y animales. El silencio era casi absoluto, solo roto por el sonido de mi motor y el de los pájaros. Después de media hora de viaje, llegué a mi destino. Ahí estaba la iglesia, tal como me la habían descrito.
Era una construcción de piedra, con una torre y una cúpula. Estaba cubierta de vegetación y se veía muy deteriorada, como mencioné anteriormente, semiderrumbada. Tenía un aspecto sombrío y siniestro. Aparqué el coche cerca de la entrada y bajé. Tomé mi equipo y me acerqué a la puerta. Estaba cerrada con un candado y una cadena. Busqué algo con que romperlos y encontré una piedra grande. La levanté y la lancé contra el candado con todas mis fuerzas. Se oyó un ruido metálico y el candado se rompió. Quité la cadena y abrí la puerta. Un olor a humedad y a podredumbre me invadió. El interior de la iglesia estaba oscuro y lleno de polvo. Había bancas, estatuas, cuadros y otros objetos religiosos tirados por el suelo o apilados en las esquinas. Todo estaba cubierto de telarañas y de hongos. Encendí mi linterna y entré con cautela. Exploré el lugar con curiosidad, buscando algo que llamara mi atención. No tardé en encontrarlo. En una de las paredes laterales había una puerta pequeña que conducía a unas escaleras que bajaban al sótano. La puerta estaba cerrada con un cerrojo y tenía un letrero que decía «Prohibido el paso». Eso despertó mi interés. ¿Qué habría detrás de esa puerta? ¿Qué era lo que no querían que viera? Decidí averiguarlo. Abrí el cerrojo y abrí la puerta. Bajé las escaleras con cuidado, iluminando el camino con mi linterna. El sótano era un espacio amplio y húmedo, con varias habitaciones y pasillos. Había cajas, muebles, libros y otros objetos viejos y sucios. Me puse a revisarlos, esperando encontrar algo interesante, y lo encontré. En una de las habitaciones había una mesa con una silla y una lámpara. Sobre la mesa había un pequeño libro en buen estado. Lo tomé y lo abrí. Era un diario escrito por el padre Israel. Los ojos me brillaron al tener semejante obra entre mis manos, pues no me cabía la menor duda. De allí podría salir la investigación que me daría el salto a la fama y el prestigio que tanto había soñado. Sin más que esperar, me dispuse a leerlo. Querido diario, tú más que nadie sabes mi vida. Desde que llegué a este asqueroso pueblo, he dejado escrito en ti cada uno de mis actos más relevantes del día a día, desde los asesinatos por venganza, la corrupción de los monaguillos, así como también los robos a los diezmos. He de admitir que no siento remordimiento por nada de lo anterior, pero hay algo en especial que me carcome por dentro, y pareciera que nuestro Señor Padre me castiga cada vez que lo hago. Hoy he vuelto a pecar. He vuelto a ver a Isabela, la mujer que me tiene hechizado con sus encantos. Sé que está mal, sé que es un grave pecado, pero no puedo resistirme a sus besos, a sus caricias, a su cuerpo. Ella dice que me ama, que soy el único hombre en su vida, pero yo sé que miente. Sé que se acuesta con otros hombres por dinero. Sé que es una bruja que practica la magia negra, y quizá lo peor es que es una sierva de Satanás. Pero no puedo dejarla, no puedo olvidarla, no puedo vivir sin ella. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a escapar de esta maldición? ¿Cómo voy a salvar mi alma? Finalizó aquel macabro párrafo. Me quedé boquiabierto al leer estas palabras. No podía creer lo que tenía entre mis manos. Era el diario del padre Israel, el diario de un sacerdote pecador y corrupto. Era una prueba irrefutable de lo que había ocurrido en esta iglesia. Sentí una mezcla de emoción y horror. Emoción por haber encontrado un material tan valioso para mi reportaje. Horror por lo que implicaba ese material para la historia de esta iglesia. Decidí seguir leyendo el diario, esperando encontrar más detalles sobre los crímenes y los secretos del padre Israel. No sabía lo que me esperaba. El día de hoy me encuentro muy molesto, pues Isabela me confesó que se encuentra esperando un hijo mío. Ella dice que es una bendición y su padre se encuentra feliz por el pequeño que crece en su vientre. Pero para mí es una maldición.
Y si la gente llega a enterarse de todo esto, podría ser el fin de mi vida llena de lujos, poder e impunidad. Aunque, no es eso lo que más me aterra. Sinceramente me encuentro desesperado por el hecho de que Isabela menciona que su padre está contento con el niño que viene en camino, y en su condición de bruja de magia negra, mi amada Isabela ha utilizado padre para referirse al maligno. Realmente no sé qué sea lo que le crece en su vientre. Finalizó. He de admitir que para esos instantes ya sentía una enorme preocupación, por no llamarle miedo, y a pesar de que el clima era caluroso, por momentos varias corrientes de aire frío abrazaban mi cuerpo, dejando un halo de escalofríos que me hacía mirar por todos lados. No obstante, para ese momento sentía una desesperación inexplicable por seguir leyendo el diario, y aunque sabía que no debía hacerlo, de nueva cuenta me dispuse a leerlo otra vez. Me causaba mucha intriga que cada hoja siempre resultara más terrorífica que la anterior. Querido diario, discúlpame si con mis lágrimas deterioro tus valiosas hojas que no han sabido ser más que mis mejores amigas, así como mis confidentes. Pero el día de hoy no puedo soportar más este dolor y creo que he tocado fondo. Le he quitado la vida a Isabela, pero nada de esto fue mi culpa, pues ella misma fue quien lo provocó todo. Me amenazó. Se atrevió a amenazarme con contarle a todo el pueblo lo que pasaba entre ella y yo. Iba a gritar a los cuatro vientos que dentro de su vientre crece una criatura fruto del pecado de la lujuria entre el sacerdote, uno de los corderos de Dios Padre. Junto con ella, ni más ni menos que una bruja de magia negra que acepta al maligno como su padre y mentor. La gente no puede saber eso, pues yo estaría en grave peligro. Lo primero que se pensaría es que yo también he estado involucrado en la brujería y que seguramente también soy seguidor de Satanás. Pero nada de eso ocurrirá, porque Isabela ya no existe más. En medio de un forcejeo, por evitar que contara nuestro secreto, la tomé del cuello y no la solté hasta que dejó de moverse. Me vi muy aterrado ante esto, pues Isabela estaba inmóvil. Ya no respiraba y ya no se movía. Tengo que sincerarme contigo, querido diario. Y es que la verdad, no siento remordimientos por la muerte de Isabela, pues me quité un peso de encima. Sin embargo, hay algo que no te dije, pero que no me ha dejado conciliar el sueño. Después de que Isabela murió, su prolongado vientre aún se seguía moviendo e inclusive lo hacía con mayor fuerza. ¿Realmente es esto posible? ¿O es obra del mal? Sinceramente no lo sé, pero rezaré mucho para que ese bastardo haya perdido la vida al igual que su madre. Finalizó. Hasta ese punto dudé aún con más fuerza si debía seguir leyendo el diario. Inconscientemente mis manos temblaban y mi boca permanecía seca. A mi alrededor todo se había tornado misterioso, pues inclusive el sonido de los animales se había detenido. Tal pareciera que todos estaban al pendiente de que yo leyera lo escrito por el Padre Israel. Y es por ello por lo que evitaban emitir sonido alguno que pudiera distraerme. Estaba a punto de volver a abrir el diario para seguir con la lectura, cuando algo me sacó de sí y sentí un miedo como nunca había experimentado, pues claramente escuché como si algo hubiera corrido sobre el techo de la iglesia, o más bien, lo que quedaba de él. Acto seguido, el ulular macabro del viento penetró mis oídos y escuché unos lamentos, como si se trataran de personas quemándose dentro de una hoguera. Quizá era un portal al infierno, o qué sé yo, pero justo en ese instante caí en cuenta de que estaba en un lugar tan peligroso, y no en el sentido de que alguien pudiera hacerme algo, sino que se sentía un ambiente de pesadez. Y mi corazón latía sin detenerse.
Estaba seguro de que, de permanecer allí, era cuestión de tiempo para que algo sobrenatural recayera sobre mí. Sin mirar hacia atrás, corrí a toda velocidad y al fin llegué hasta mi auto. Ya desde allí conduje nerviosamente todo el trayecto hasta que me detuve en el parque de aquel poblado. Allí me sentí más seguro y a pesar del miedo que me acompañaba, el diario lo traje conmigo. Una cosa era tener miedo y otra muy diferente era perder la oportunidad de publicar un objeto tan valioso como ese diario a favor de mis aspiraciones profesionales. El parque estaba lleno de niños y adolescentes que se divertían sanamente. Yo me senté en una banca frente a ellos para observarlos, pero para aquel entonces el cielo se nubló ligeramente y eso hizo que tanto jóvenes como pequeños abandonaran el sitio a toda prisa, dejándome solo en el parque. Aprovechando ese momento, saqué de nueva cuenta el diario del Padre Israel y con muchas ansias lo abrí para continuar con mi lectura. Querido diario, hoy más que nunca te hablo con desespero. Tengo mucho miedo. Estoy dentro de la iglesia con mi rosario en mano, rezando todas las oraciones habidas y por haber. Le pido a Dios por mi alma, pues no sé qué será de mí. Afuera, el poblado es azotado por una poderosa tormenta. Pero lo más terrorífico de todo es que, aun con esta intensa lluvia, alguien golpea la puerta y claramente puedo escuchar, a pesar de todo el bullicio del entorno, cómo una criatura llora. Un pequeño recién nacido llora en las afueras y algo o alguien no para de tocar la puerta. Lo he pensado mucho y no me queda de otra más que ir a ver de quién se trata. Espero que esta no sea la última ocasión en la que puedo desahogarme contigo. Finalizó. En ese momento pude sentir un poco del miedo que debió experimentar el padre en esos instantes. Y rápidamente cambié de hoja para leer lo que ocurrió después. Querido diario, tal como lo imaginé, el día de la tormenta salí para ver quién tocaba la puerta con desespero, pero para mi sorpresa no había nadie, más que un recién nacido recostado sobre la tierra, con la lluvia golpeándole el rostro y el lodo bañando su cuerpecito. Lo recogí para cobijarlo dentro de la iglesia, y una vez que sintió el apacible calor de la casa de Dios, se calmó y dejó de llorar. Sin embargo, en todo momento me mantuve desconcertado y no dejaba de pensar que aquel niño podía ser mi hijo, pues tenía los mismos ojos de su difunta madre. Pero ¿cómo es posible si Isabela, al momento de morir, no alcanzó a parir? Luego de fundirme el cerebro pensando acerca de cómo se pudo dar el nacimiento de aquel niño, simplemente no encontré alguna explicación lógica y definitivamente, lejos de ser una bendición, para mí el pequeño era una maldición. Una maldición engendrada por Satanás y tenía que deshacerme de él a como diera lugar. Finalizó. En ese instante miré el cielo y era evidente que se aproximaba una tormenta, aunque eso no fue suficiente para despegarme de esa banca donde leía, aterrorizado, todos los pecados que había cometido el padre Israel. Atónito, nervioso y asustado, retomé la lectura y abrí el diario en la página siguiente. Querido diario, he hecho de todo para acabar con la criatura, pero nada le hace daño. Para mi mala fortuna, tal como lo había pensado, este niño está maldito, y un mal sin precedentes lo protege. Primero, lo puse en su bañera y lo dejé allí con el agua llenándose. A pesar de que no paraba de llorar, permaneció solo. Yo me encontraba a la expectativa de que detuviera su llanto para ir y fingir, llorando, que en un cruel accidente el pequeño había muerto. Pero ante mi sorpresa, eso nunca ocurrió, pues a la bañera se le hizo un agujero y el niño
salió ileso. Esto no lo intenté solo una vez. Fueron varias veces, en varias bañeras diferentes, pero el resultado siempre era el mismo. Un agujero desaguaba la bañera y el niño salía ileso. El dato siniestro de esta situación es que dichos agujeros denotaban haber sido provocados por alguien o algo con unas garras filosas, pues, además del agujero, todas las bañeras presentaron las marcas de unas imponentes y afiladas garras que habían obrado a favor de salvar al infante. En otra ocasión, dejé sin comer a los perros de la iglesia por varios días y cuando me aseguré de que estaban lo suficientemente hambrientos, bañé al pequeño con sangre de una gallina recién matada y se la llevé a los canes como ofrenda. Ellos sabían qué hacer. Al fin tenían su comida. Luego me retiré de allí lentamente. Cerré las puertas de mi iglesia y me fui a esconder, esperando que pasaran los minutos y por fin mis perros pudieran deshacerse de aquella aberración. Esperé aproximadamente media hora y no escuché ningún grito. En contra de todos mis pronósticos, esto me levantó la curiosidad y fui a ver qué era lo que había ocurrido. Y entonces me encontré con una de las escenas más diabólicas que he visto en toda mi vida. Mis 4 perros se encontraban muertos alrededor del niño. Algunos de ellos estaban decapitados y otros desmembrados. Lo que sea que les había hecho eso, los había matado con saña, una saña sangrienta y devastadora. En ese momento me resigné. Y ya no fue posible intentar aniquilar al chiquillo, pues la gente del pueblo ya comenzaba a ubicar al pequeño como fruto de una obra de caridad que yo había hecho al hacerme cargo de él, cuando seguramente una madre desesperada lo había abandonado a la merced de mi misericordia, al verse en una situación en la que se le hacía imposible mantener a tan inocente criatura. Finalizó. A partir de ese momento comencé a hojear el desgastado papel de ese diario. Cada vez el sacerdote escribía menos, lo que me hizo pensar que algo había estado ocupando su tiempo. Después fueron varias hojas de papel que pasé completamente vacías. Yo daba por hecho que era todo lo que el padre había escrito, y después de analizar lo que había leído, concluí que el padre sí era tan malo como me lo habían comentado algunos pobladores. No obstante, en las hojas finales del diario, el padre retomó la escritura. Querido diario, sé que te he abandonado por muchos años, 16 para ser exactos, pero te he guardado con recelo, y a pesar de que por mucho tiempo no plasmé en ti mis pensamientos, siempre te tuve como una reliquia. Incluso te considero la reliquia más importante sobre cualquier santo o cruz que pueda contener esta iglesia. Hay muchas cosas que no te he contado y no te esperes cosas bonitas, porque no lo son. Aquel pequeño que me hizo la vida imposible hace algunos años, ahora es un adolescente al cual llamé Damián. A pesar de aparentar ser un niño normal, el pequeño Damián tenía un maligno secreto, y es que desde que era un bebé nunca me preocupé por alimentarlo en tiempo y forma, pero eso parecía no afectarle, pues a pesar de que no comía, nunca se quejaba de ello. A mí se me hacía raro, pero tampoco hacía nada por descubrir qué era lo que estaba ocurriendo, hasta que en una ocasión vi que el pequeño salía a cazar animales con su resortera. Dicha situación me parecía algo común, dentro de lo que cabe para los niños de su edad. Incluso, después de asesinarlos, se tomaba la molestia de enterrarlos, algo que sí me parecía poco común, pero no inapropiado. Pero lo que me causó terror
Fue una noche cuando en secreto seguí sus pasos y descubrí que Damián iba hacia donde había enterrado los animales muertos y los desenterraba para comérselos. Al ver esto sentí un miedo abrumador. Entonces decidí ir por él, reprenderlo a punta de látigo por lo que hacía, y luego lo llevé a encadenar en el cuarto más oscuro del sótano, sitio donde vive desde los 10 años y hasta el día de hoy. Yo soy quien lo alimenta de cadáveres, que cada vez son más difíciles de conseguir. Finalizó. Esta última parte me dejó sin palabras y con la mente en blanco. En ese instante, solo quería saber qué había ocurrido con el padre Israel y con Damián. Desesperadamente comencé a deslizar las hojas una por una, sin que nada se encontrara escrito, y así fue como llegué a la última, que también estaba en blanco. En ese momento me quedé pensando. Sin duda la historia era buena y macabra, digna para ser contada, digna incluso para hacer una película de terror. Pero me abrumaba saber qué había sido del padre Israel y de Damián. No era justo que el diario se hubiera acabado así, de la nada. Decidí abrir el diario una vez más, y de nueva cuenta empecé a ver hoja por hoja en búsqueda de un detalle relevante que se me pudiera haber escapado, pero no existía nada de eso. Sin embargo, los ojos me brillaron cuando mi desesperada búsqueda rindió frutos, y es que, extrañamente, el padre había escrito un último mensaje sobre la misma pasta de su diario. Esto era lo que decía: una turba enardecida golpea a las afueras de la iglesia. Ya se sabe que no soy una buena persona, como todo el mundo creía, y aún así habían decidido no hacer nada al respecto. Pero la gota que derramó el vaso fue el haberme descubierto robando cadáveres del cementerio. Esto rápidamente lo asociaron con la brujería y con todo el mal que azota actualmente el poblado. Puedo sentir el olor del humo. Han empezado a quemar las puertas de la casa de Dios. Quieren entrar y asesinarme cruelmente. Si supieran que eso es lo que menos me importa. Morir es un castigo muy corto en comparación con lo que me merezco por todo el mal que he hecho. Pero lo que realmente me preocupa son ellos mismos, toda esa pobre gente que morirá cuando no haya nadie que alimente a Damián, quien a estas alturas está convertido en un monstruo, con unas enormes alas que brotan de su espalda, un par de filosos y puntiagudos cuernos que le nacen de la frente, y sus garras, esas enormes garras que adornan sus pies y manos. Además, estoy seguro de que mucha gente morirá infartada solamente de ver su color rojizo natural. En fin, la puerta está por ceder y creo que esto será lo último que pueda escribir. Así que, señoras y señores, me despido. Cualquier persona que logre leer este diario sabrá que yo, el padre Israel, alimenté por muchos años al hijo del diablo. Finalizó. Al tiempo que yo terminaba de leer el libro, un par de gotas cayeron sobre él y acto seguido, un aguacero como nunca había visto se dejó caer, dejándome empapado al instante. A pesar de que corrí con todas mis fuerzas para esconderme, no pude evitar mojarme. Y lo peor de todo es que tenía aquel milenario y frágil diario entre mis manos. En medio de aquel diluvio, un hombre salió de una casa de las cercanías y traía un paraguas. El hombre me indicaba con la mano que fuera hacia él, y sin muchas opciones fui a esconderme de la lluvia. Cuando llegué a él, muy amablemente me invitó a pasar a su casa, la cual solo estaba alumbrada por un par de veladoras. Ya una vez adentro, para mi sorpresa, vi que aquel hombre se trataba de Don Pedro, el único que se había atrevido a hablarme de lo que ocurrió en la iglesia. Y, a pesar de que en un principio todo parecía increíble, el viejo tenía razón. Todo lo que me había dicho era lo mismo que se encontraba plasmado en el diario.
Después de ofrecerme ropa seca, el hombre me preguntó cómo me había ido durante mi investigación en la capilla. Entonces, en un acto de confianza de mí hacia él, decidí contarle todo lo que vi, así como también le conté que había encontrado el diario y todo lo que decía su contenido. El viejo se asombró ante esto y me dijo que, si bien lo que él me contó es lo que se dice por todas partes, también tenía sus dudas acerca de si todo esto era verdad o no eran más que inventos para asustar a la gente. Don Pedro, para asegurarse de que no le mentía, me pidió el diario prestado y yo accedí. El libro estaba completamente mojado y la tinta se había desvanecido en varias hojas, pero muchas de las partes aún eran legibles, y eso bastaba para percatarse de que lo que le había contado era cierto. No obstante, ante mi sorpresa, don Pedro se carcajeó al tiempo que rompía el diario. Al mirar esto le pedí que no lo hiciera, pero no me hizo caso y lo siguió rompiendo. Yo veía con la mirada angustiada cómo mis sueños, mi crecimiento y el reportaje del año se iban a la basura, y todo por ese maldito anciano que no paraba de romper el diario. Presa de la furia, intenté quitárselo con más fuerza y le lancé un puñetazo con todo mi poder. El viejo cayó al suelo y estaba a punto de abalanzarme sobre él para seguir golpeándolo cuando gritó: «¡Hijo, tenemos visita!». Entonces un gruñido sepulcral se escuchó, cimbrando las paredes de la casa, y luego unas pisadas torpes se aproximaron hacia donde yo y el viejo estábamos. Fue allí cuando lo supe. Efectivamente, nada del diario era mentira, pues pude reconocerlo enseguida. Se trataba de Damián. Era un ser enorme y rojizo, con unos prominentes cuernos brotándole de la frente, dos alas gigantes que le ocupaban toda la espalda y unas afiladas garras que le adornaban manos y pies. No me conviene que nadie sepa esta historia, pues este pueblo se llenará de curiosos y Damián puede ser descubierto, dijo el viejo. Yo solo me quedé mirando a la diabólica criatura. Era imposible. Simplemente nada de eso podía ser cierto. Sé que tienes muchas dudas, y ahora que ya no tienes el diario y con ello ninguna prueba de lo que sabes, te contaré qué ocurrió después, dijo el viejo mientras se limpiaba la sangre del labio, producto del puñetazo que le había propinado minutos antes. Entonces me contó: cuando los pobladores lograron abrir la iglesia, el padre fue cruelmente asesinado y la iglesia quemada. Sin embargo, nadie, a excepción de mi padre, se percató de que Damián, quien para ese entonces ya se había convertido en una bestia, había escapado. Como fiel seguidor de nuestro señor Satanás, enseguida mi viejo supo que Damián era el hijo de nuestro Señor y que la profecía se había cumplido. Cuando la simiente de un hijo de Dios logre fecundar a la bruja, nacerá la criatura que representará muerte y desolación para muchos, pero el nuevo renacer para muchos más. Esa criatura es Damián. Mi padre se encargó de alimentarlo, y ante la muerte de mi viejo, yo tomé su lugar. Lo seguiré alimentando hasta que desarrolle su forma final y pueda salir a surcar por los aires y dejar sus estelas del mal, tal cual nuestro Padre Oscuro siempre ha querido. No te preocupes, no pensamos hacerte nada. Realmente no nos sirves, pues estás vivo, y ahora que ya no tienes el diario como prueba de todo lo que sabes, nadie te va a creer. Pensarán que solo eres un simple reportero frustrado, buscando llamar la atención a como dé lugar para sobresalir y tener tus minutos de fama. Ahora puedes retirarte antes de que cambie de parecer y le pida a Damián que te haga pedazos. Sin dudarlo, salí corriendo del sitio. Me fui hacia mi vehículo y manejé a toda velocidad, tanto como el motor de mi automóvil me lo permitió. Ahora sé que no me van a creer, pues no es una historia tan fácil de digerir, pero aquí se las dejo para su análisis. Yo ya cumplí con contarles, y que Dios los bendiga.